El boletín oficial es una fuente de información fundamental para entender las acciones de gobierno, porque todas las decisiones que toma quedan plasmadas acá o deberían quedar plasmadas acá. Sale diariamente, se publica en general a las 9 de la mañana, entre las 9 y las 11 de la mañana sale publicado, y uno lo puede buscar, Boletín Oficial Cava en Google, y bueno, vas a esta página, si no la página es boletinoficial.buenosaires.gov.ar. Está organizado según la jerarquía de la resolución, digamos, ¿no? O sea, lo primero que, si hoy entramos ahí, lo primero que nos aparecen son los decretos del Poder Ejecutivo, pero si hubiese leyes de la legislatura, nos aparecerían las leyes primero de la legislatura, ¿no? En este caso, como no hay, nos aparecen los decretos. ¿Cómo está organizada la información apenas nosotros la vemos? Bien, a ver, bueno, antes de eso podríamos decir, si miramos la página entera, vamos a ver que tenemos varias herramientas para poder trabajar. Lo primero que nos aparece es el número del boletín oficial, el día de ese boletín oficial y después algunas, ¿cómo se llama? Buscadores, ¿no? Que si ya sabemos qué vamos a buscar, nos pueden facilitar algo. Uno puede buscar un resumen, no sé, entonces quiero ver las acciones del Ministerio de Salud. Entonces pongo la palabra salud en buscar en resumen y me aparecería eso, o en la repartición. ¿En De costado, dónde? A ver, tipo de norma. arriba de Acá, todo, repartición, ahí. por ejemplo, puedo poner, o agarrar alguna de estas. Claro, pues avisa alguna y te van a aparecer si ese día salió de la Auditoría General de la Ciudad o del área jefe de gobierno, no sé, pone cliquea, a ver, Ministerio de Cultura. Si vos cliqueas en Ministerio de Cultura cuando abrís, o bueno, ahí que cliqueaste, no sé, no veo que. Auditoría General de la Ciudad de Buenos Auditoría, Aires y joya, salió lo una único que salió de la disposición. auditoría, exacto, es esa. Entonces, facilita la búsqueda, ayuda en la búsqueda. Lo mismo al lado, si vamos al lado dice descargas, uno se puede descargar el boletín oficial y verlo como un PDF. Y después tenemos algo que también es muy, muy útil, que es el buscador histórico, que es realmente histórico. Si uno abre el año, vamos a ver que podemos estar buscando hasta el año 1996, ¿no? Que es cuando se conformó en definitiva la ciudad autónoma de Buenos Aires. Con lo cual, es un archivo muy valioso de información. Ahora sí, si nos metemos en concreto en cada una de estas, decíamos, bueno, che, hay un montón de información, ¿no? Si uno pasa el cursor para abajo, va a ver que es largo el boletín oficial, ¿no? Y todos los días sale. Con lo cual uno dice, bueno, ¿en qué me detengo? Bueno, eso va a depender mucho qué es lo que uno le interese ir a buscar o lo que le llame la atención, porque en general, digo, la posibilidad de sacarle el jugo al boletín oficial está en poder mirarlo casi todos los días. Y más que en ir a buscar algo, en ver qué es lo que se está haciendo, digamos, ¿no? Acá yo decía en un momento, es una gran fuente de información porque en general si uno revisa el boletín cotidianamente te vas a encontrar con información que más tarde sale en las notas. Uno mira esto, los periodistas miran esto y a partir de acá elaboran una noticia. A veces no sucede eso porque, bueno, esas noticias que el gobierno tiene ganas de dar, el gobierno de la ciudad le filtra la información antes a algún medio y sale publicado primero en un medio que en el boletín oficial, pero la lógica sería que salga primero en el boletín oficial. Entonces, decíamos, hicimos la primera recorrida, vemos el decreto, bueno, no nos interesan demasiado. Acá hay un montón de información, como por ejemplo, no sé, dejar sin efecto, dice la segunda, después de que los decretos vienen las resoluciones. La primera resolución dice dejar sin efecto la designación del señor Bascioli Sandro. Bueno, tal vez me interesa, tal vez no. Si en vez de Bascioli Sandro fuese un ministro o alguien conocido, o de repente a veces acá aparecen esas contrataciones de famosos que hace el gobierno de la ciudad que les paga fortunas, ¿no? Hace un tiempo me acuerdo que había uno que era para un cocinero, que después terminó siendo candidato, ¿no? No me acuerdo en Banfield, creo que fue, o no sé en qué localidad, un cocinero que conocido que fue, llegó a ser intendente, creo, Ah, de del PRO, Quilmes. de El de Quilmes, ¿no? Era. Quilmes. Sí. El de Eh, Quilmes. el de Quilmes. Bueno, ese en un momento antes de ser eso lo habían contratado para una huevada bárbara y le habían pagado fortuna. Bueno, eso apareció ahí. Y en vez de aparecer el señor Bascioli Sandro, aparecía el nombre de ese famoso, ¿no? Entonces digo, bueno, en este caso ni nos interesa, pero bueno, si el nombre fuese otro, tal vez sí. Revisando, nos encontramos que por ahí la que nos interesaba era esta, autorizar la transferencia de fondos a favor de la empresa Autopistas Urbanas, digo porque estamos en el medio de la discusión o de qué va a pasar con el sistema de grúas en la ciudad de Buenos Aires. Antes de meternos y cliquearnos, me parece que también está bueno explicar dos huevadas en relación a qué son todas las abreviaturas que aparecen, ¿no? Acá decimos, por un lado, jefatura de gabinete de ministros, es decir, quién emite, de quién cuelga esta resolución, pero dentro de la jefatura de gabinete, yo ya puedo saber acá que esta resolución es de la Secretaría de Transporte. ¿Por qué?
¿Quién se da cuenta de por qué es de la Secretaría de Transporte esto? Ahí dice SECTOP, Secretaría de Exactamente. Transporte y Obras Públicas. Exactamente, ahí va. Y eso no es una huevada porque uno ya se va dando cuenta, a medida que uno lo va viendo cotidianamente, esto ya sabes que, bueno, en sexto me voy a encontrar con cosas interesantes, digamos, ¿no? O sea, la Secretaría de Transporte es una secretaría activa y que además tiene muchos negociados en sí mismo o mucha guita, maneja mucha plata, con lo cual en ese sentido está bueno. Por ejemplo, por eso digo, la de arriba dice MJGGC, ¿no? Aprueba compensación de créditos. Y bueno, a veces están más encriptadas las informaciones, ¿no? No te dice qué crédito en concreto, pero ya de por sí por algo no nos tentó demasiado. Esta, en cambio, además de la descripción que tiene, ya el ministerio o la secretaría que lo emite nos llama la atención. Entonces, cliquémoslo, cliquéalo ahí. Ah, y lo que aparece al lado es el año, o sea, número de resolución, digamos, 23, Sectop 23. quién lo emite, claro, quién lo emite, en este caso la Secretaría de Transporte, y el año. Es bueno ver el año porque a veces les digo, como es una obligación que todo salga en el boletín oficial, pero hay veces que el gobierno sabe que hay resoluciones que van a ser más polémicas. Entonces, yo no sé si debería estar obligado, pero de repente vos te encontrás con que por ahí una resolución del año 2022 la mete ahora, ¿no? Por ejemplo, cuando saltó todo el conflicto con las contrataciones en el medio de COVID que hacía con los hoteles, ¿se acuerdan? Que de hecho saltó un conflicto grande porque uno de esos hoteles estaba manejado por la media hermana de la reta. Mm. Esas resoluciones que admitían todo eso terminaron saliendo algunas ya en el año pasado, eso había sido en el 2020 y terminó saliendo en el 2021, algunas cosas en el 2020, o sea, lo fueron dilatando todo lo posible para que, bueno, nada, aminorar la bomba que eso podía llegar a generar, ¿no? Entonces digo, interesante también poder ver eso. Entonces ya estamos adentro, bien, ya estamos adentro de la resolución. Dice resolución, la fecha, Buenos Aires 6 de octubre, eso también nos permite saber, a ver, ¿cuándo actual es? Bien, lo están publicando casi un mes y medio más tarde, ¿no? O más de un mes y Mm. medio más tarde. Y acá tenemos el visto, cómo está organizado, como un visto, y acá es interesante porque fíjense, las leyes número 6594, o sea, empieza a decir todos los antecedentes sobre los cuales se está basando esta resolución. Y esto es interesante porque además se une con otras cosas que nosotros estuvimos viendo, porque por ahí si nosotros tenemos que pedir por ahí un 104 a partir de esta resolución que nosotros estamos viendo, bueno, ya tenemos para buscar algo más. Ah, che, ¿cuál es la ley 6.594 y la ley 6.200? ¿Qué están diciendo? Che, mirá este decreto que se armó acá. Entonces uno puede ir buscándolo, entonces de repente en Google yo podría buscar, bueno, ley número 6594 o en el 104 que voy a pedir, digo, bueno, che, a partir de tal ley quiero preguntar, o sea, empezar a unir un poco esas dos cosas. Si nos metemos en el considerando está buenísimo porque es mucha información y que es de muy fácil lectura. Por eso digo, a veces uno le tiene miedo al boletín oficial, pero es más sencillo de leer de que uno se imagina. Léanlo un minuto así por arriba para que se den cuenta. Por lo menos el primer párrafo. ¿Qué nos está contando? Y bueno, lo que hablábamos hace un ratito. Estamos metiendo en el tema grúas y el tema grúas fue un tema conflictivo, sobre todo el año pasado se rescindió el contrato con estas dos empresas que hace 30 años que lo tenían, que estaban rentongadas y que pagaban cánones ínfimos de 55.000 pesos en el año 2017, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, todo eso no te lo dice exactamente, pero te lo está diciendo. En el año 2022, mediante tal decreto, entonces ya tenemos el número de decreto, se dispuso dar de baja sin efecto la continuidad, para la prestación del servicio público de control y sanción del establecimiento indebido en micro y macrocentro, te dice las dos empresas que hay, y a partir de ahí te empieza a hacer toda una cronología de todas las cuestiones. Entonces te dice, che, ¿y quién se hizo cargo después del servicio? Entonces te dice que se hizo cargo un convenio administrativo, interadministrativo, dice, entre el gobierno de la ciudad, autopistas urbanas, subterráneo de Buenos Aires, que a partir del 1 de octubre del 2022 el servicio de acarreo empezó a colgar de AUSA, y ahí empieza a decir, tac, 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 y si seguimos bajando, van a tener todo este recuento de información que es interesante hasta que llegamos concretamente a lo que consiste esta resolución, que era que iban a comprar o que iban a concretamente transferir una cantidad de fondos de guita a autopistas urbanas para que compre
5 grúas hidráulicas. Entonces, ¿qué nos va a interesar ahí? Bueno, ¿cuánto? ¿Cuánto están? El 11 de agosto, AUSA solicitó un anticipo de fondos de 184 millones, dice. 184 millones 130.950 pesos. Para asistirla con los recursos económicos necesarios para la contratación encomendada por esta Secretaría para garantizar la prestación de servicio de grúas. Bueno, finalmente, si seguimos bajando, tenemos lo que resuelve la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, que es el famoso SECTOP. ¿Qué dice? Va a autorizar la transferencia de 53 millones, pero ya vimos que lo que pidió AUSA es 118, con lo cual hay que ver si esto es una parte, si después va a seguir transfiriendo, pero fíjense toda la información que ya tenemos ahí. Entonces tenemos una información histórica y tenemos una información concreta, que es esta, que autoriza a tal empresa con este monto. Y abajo de todo, lo que está en negritas es López Menéndez. ¿Quién es López Menéndez? La secretaria de Transporte y Obras Públicas, que es quien pone el Manuela, gancho. que se Claro, llama efectivamente. Manuela, sí, Y sí, no lo es una conozco. huevada este dato, porque cuando uno también brinda esta información, no es lo mismo quién la firmó. Mm. En este caso, bueno, la firmó la propia secretaria. Con lo cual nosotros acá tenemos un dato, que por eso digo, si uno ya viene juntando datos en relación a lo que es el acarreo de vehículos en la ciudad, dice, che, mira, acá están comprando 5 vehículos para AUSA. Y yo le podría decir que hace algunas semanas también compraron 10 vehículos más. Y que en este año por ahí ya compraron 30 vehículos. Entonces vos decís, che, ¿para quién es toda esta flota? Si el servicio se va a terminar concesionando a fin de año o a comienzo del año que viene. ¿Le van a dar todo esto? Entonces, estas preguntas que nosotros tenemos tranquilamente podrían motivar mandar un 104, como diciendo, che, me gustaría averiguar los 5 vehículos que van a comprar, que compraron acá a través de tal resolución, o sea, de la resolución esta, no sé, 639, ¿serán utilizados por las empresas a las cuales les van a dar el acarreo? ¿Se los van a dar de manera gratuita? No sé, o sea, todas las preguntas que uno se hace en relación con esto. Entonces, por eso digo, ir conectando un poco las herramientas que estuvimos viendo. Es ver el boletín oficial más que juntar esa información, conectarla con otra y poder a partir de ahí, por ejemplo, pedir un 104. Tómate un vasito de agua. Sí, perdonen, estoy con Me voy a una tos tener que ir fuerte yo. hace varios Este, días. Bueno, queda Johnny como administrador, ¿no? sí, 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 Bien. creo que sí. Bueno, Entonces, así uno va a ir revisando, ¿Tenemos no que sé, ver el ¿podés tema de volver? la pantalla? Sí, claro, eso. dejo de compartir yo. Y Pasame entonces, el link por el chat, así abro esa página. ok, ya te paso. Te lo paso por acá, en el chat. Sí. Ahí va. Chao. Chao, Miriam. Ah, parece que todavía tengo que asignar y abandonar. Ahí está, Johnny está compartiendo pantalla. Bueno, ¿podemos volver al boletín oficial, Johnny? Era el día ¿de qué día era? ¿De hoy? De hoy. Me voy. ¿Qué parte? No, a ver, si seguimos bajando entonces, es lo que les decía, fíjense, acepta la renuncia presentada por el señor Pepa Enzo Osvaldo, o sea, las renuncias también, queda todo de alguna manera registrado acá. Entonces, bien, si seguimos bajando, después hay una que dice autoriza la transferencia de fondos a la empresa Subterráneo Buenos Aires con el objeto de solventar el pago de sueldos del mes de octubre de 2023. Entonces, de repente por ahí uno dice, ah, mira, a ver. Así que el gobierno de la ciudad le traspasa a Esbase, o sea, se hace cargo de cuando uno dice, bueno, el gobierno de la ciudad se hace cargo de los sueldos. Sí, efectivamente, el gobierno de la ciudad se hace cargo de los sueldos de los trabajadores del subte, y acá vas a tener la precisión, si entras ahí en esa, de cuánto implica. En el mismo, lo mismo que veníamos charlando, ¿no?
el número de la resolución es importante. En el visto nos aparecen las leyes que fundamentan esta decisión que se está tomando y también el expediente electrónico, que es esto que charlábamos en la reunión pasada, que es muy importante porque también cuando pedimos un 104 muchas veces conviene decir esto, che, bueno, adjunte expediente o número de expediente, que después nos puede servir. Bueno, acá es lo mismo. Bien. Entonces, acá de repente uno puede ver, bueno, podemos leer ahí lo que aparece, que la mencionada actuación se haya relacionado con la transferencia de fondos a favor de subterráneos por la suma de 296.700.000 pesos con el objeto de solventar el pago de sueldos del mes de octubre. O sea que el gobierno le transfiere a Esbase y Esbase por ende a Metrovías, o en realidad se lo paga directamente Esbase, pero digo en beneficio de Metrovías, 300 millones de pesos solo en octubre para el pago de sueldo de los trabajadores del subte. Y así uno va recopilando información. Está lleno el boletín oficial. Si seguimos bajando, fíjense, hay casi todas las que estamos viendo acá son las de la Secretaría de Transporte, ¿no? Pero después empiezan a aparecer, autoriza a realizar afectaciones de tránsito a tal empresa para el Festival de Arte, o sea, también los pedidos de afectaciones de tránsito que a veces son por festivales, a veces son por ferias que se hacen, otras veces son por obras, ¿no? También, Una sí. pregunta. ¿Hay un orden establecido para escribir estas resoluciones? Por ejemplo, empezamos con transporte, sigue educación, o da lo mismo. No, da lo mismo, van mezcladas, el único orden que hay es lo que decíamos antes, es el tipo de no sé si llamarlo de la jerarquía que tiene esa resolución, digamos, ¿no? Si es una ley, si es un decreto. En este caso lo que estamos viendo son resoluciones, ¿no? Entonces, Ahí en el boletín oficial, primero está ordenado de las leyes o la normativa de mayor jerarquía, ¿no? Si se habría aprobado, si se hubiera aprobado una legislatura, una ley, y se publica, saldría primero la ley. claro. Como no se está publicando ninguna ley, sale el decreto, que es la normativa que continúa en jerarquía, porque es la de jefe de gobierno. Luego salen las resoluciones, que son la normativa de los ministerios. Entonces, después salen todas las resoluciones de los ministerios. Y ahí están ordenadas por ministerio, ¿no? Primero jefe de gabinete, luego vamos a ir al Ministerio de Hacienda, pasan todas las de Hacienda, luego al Ministerio de Salud, y así está ordenado por ministerios. Cuando terminan de pasar toda la resolución a nivel ministerial, pasamos luego a la normativa de menor jerarquía, que son de secretarías y direcciones. Ok. Hago una pregunta. ¿Los ministerios todos los días están en ese mismo orden? Yo pensaba que por ahí podrían estar en orden alfabético, por decir algo, ¿sí? No. Pero En general sí suelen aparecer medio en este orden. Okay. Pero no sé si es de jerarquía del tipo de ministerio. No es jerarquía, digamos, la jerarquía es que primero aparece jefatura de gabinete y después aparecen los ministerios. Mira, y acá entramos, ¿no? Cuando ven el segmento resoluciones, son los actos que dicta el ministro. Cuando vean disposición, ya estamos hablando de secretarías o direcciones. Ok, eso es importante. Y que nuevamente se vuelven a repetir todos los ministerios. Entonces, si uno quiere ver todo lo que hizo el Ministerio de Salud, no va a estar concentrado en un solo lugar. Va a estar concentrado primero lo que hizo el Ministerio de Salud a nivel ministro, luego lo que hace el Ministerio de Salud a nivel secretaría, luego a nivel dirección. Los segmentos son por jerarquía normativa. Entiendo. Perfecto. No sé dónde quieres que vaya, Ale. Una pregunta. No, es que está bien, porque en realidad es esto. Después vayamos, digamos, desplazándonos como para ver también cómo va organizada. Bueno, vayamos a las disposiciones, lleguemos a las disposiciones, Johnny, que ahí están. Que está bueno. Está perfecto esto que está diciendo, porque en realidad después es entrar, por ejemplo, así revisándolo, yo lo acabo de revisar muy por arriba ahora, hoy, por ejemplo, salió cuánta plata también transfirió el gobierno de la ciudad a las escuelas privadas para el pago de sueldos.
Entonces vos ahí tenés ese dato. Tenés también, Ahí está. aparecen acá pliegos y se llama licitación pública para la adquisición de pan dulce, pone el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Entonces ahí uno va y tiene, en ese caso ya tenés la resolución, pero después tenés los anexos, donde se profundiza en una cantidad de información, porque, por ejemplo, cuando se llama una licitación pública, ahí si uno se mete en los anexos, lo que vamos a encontrar son los pliegos, ¿no? Entonces, en los pliegos ahí uno tiene, hay distintos tipos de pliegos, están los pliegos de bases y condiciones generales, de bases y condiciones particulares, hay algunos anexos que están vinculados a gráficos concretamente, ¿no? Al mapa de dónde se va a hacer la obra, hay algunos, digamos, distintos archivos que te dan información sobre esa licitación. Entonces, por ahí, en la resolución te dice lo que vimos nosotros, ¿no? Se transferir o llamar a licitación por tal monto para pan dulce, pero no te dice cuántos pan dulce, ni qué características, ni nada. Bueno, eso lo vamos a encontrar en los pliegos y en ese sentido uno se tiene que poner a revisar ahí los anexos. ¿Se entiende esto más o menos que estamos diciendo o no? O sea, a veces hay mucha más información en los anexos que en la propia resolución. En la resolución va a haber la información que estábamos contando antes. Bueno, quién la firma, cuál es el monto, cuáles son los números que aparecen. A veces nos hacen un resumen de el porqué de esa resolución, hay como un recuento, pero después en los anexos tenemos por ahí la información un poco más fina. Cuando es una licitación, por ejemplo, esto que decía, ¿no? Las condiciones concretas. Cuando de repente vemos ahí una subasta, bueno, ahí aparecen las condiciones de pago, si va a ser diferida, si te dan 12 cuotas como han aparecido muchas veces, si es en pesos, no, bueno, qué obligaciones tienen. Toda esa información aparece en los anexos y son muy, pero muy importantes. Después también hay otro segmento que son resoluciones comunales, donde ahí aparecen las actas firmadas por las juntas comunales. Mira. Ok. Y en esas en general, ahí cuando nos metemos ahí, a ver, estoy buscando yo en la compu dónde está. Acta, resoluciones comunales, ahí en general aparecen todo lo que son las competencias comunales, entonces todas las extracciones, las podas, los arreglos, digamos, ¿no? Que están vinculados a lo que firma la comuna, los permisos también, ¿no? El permiso para, no sé, colocar a ocupar parte del espacio público, todo eso aparece ahí, ¿no? Cuando un bar o un comercio pide para poner los decks ahí en la vereda o en lo que es la calle propiamente dicha y ocupar un espacio ahí, sale también en esto. Eso, otorga al señor Juan José Ruiz el permiso de uso para la delimitación de un área gastronómica mediante DEC sobre la calzada de la calle Mendoza. Ahí también, así como veíamos antes, uno antes de entrar ya de por sí a la resolución puede ver, por ejemplo, te aparece de qué comuna es. Te dice unidad de proyección federal, que esa sería como el organismo sobre el cual no es la comuna directamente, es el organismo central, digamos. Pero abajo te dice el número de la resolución comunal y al lado te dice comuna 13 y el año 2023. Entonces uno puede ir viendo, me interesa la comuna 5, la 8, entonces voy viendo ahí de qué comuna se trata. Sí, todo esto siempre a hechos consumados, ¿no? Porque si aparece en la resolución del boletín oficial ya es porque ya fue hecho y está otorgado, ya no hay manera de echarlo atrás. No, exacto. Bueno, se puede cuestionar a partir de eso, pero sí, efectivamente. Una Después, pregunta. no todos son hechos consumados en términos de las licitaciones, ¿no? Ahí las llaman, pero a veces uno puede, o sea, de ahí a que se adjudique es un proceso donde uno en general ahí es donde trata de hacer presión difundiéndolo. Sí. Disculpe, una pregunta. La abreviatura MJGGC, ¿qué significaba? ¿Cuál está? Ah, la La que que estaba arriba del G. la que estábamos Las de arriba de todas, hablando. ¿no? Sí. Sí, para saber Ahí quién lo está. emite. Sí. Bien. Y El ahí boletín yo no tengo oficial. idea esa puntualmente, pero cuando uno se mete Sí. y le ¿Cuál empezás era? a leer MJ, GGC. entonces acá seguramente leyéndola ahí un poco va a aparecer. A ver, dice ta ta ta. Este es jefatura de gabinete.
La M, ministerio. Ah, jefatura de gabinete. Ahí va. Bueno, Y abajo si dice vas el a jefe de la, y gabinete si de vas a la ministros. Está bien. resolución, acá te dice, ¿ves? Jefe de gabinete de ministros. Es la sigla de jefatura de gabinete de ministros. Perfecto, gracias. La gestión Larreta en sí misma también lo que tiene es que le puso unos nombres a los ministerios y a las secretarías que son kilométricos, así que prepárense. Porque te aparecen esto. Pero sí, efectivamente, fíjense que abajo en esa misma que vos estabas comentando aparece la firma de Miguel, que no es el jefe de gabinete, Felipe Miguel. Bien, entonces ahí tenemos eso, ahí estábamos en las resoluciones comunales, después de eso aparecen las resoluciones del Poder Judicial. Aparecen disposiciones de los ministerios, ¿no? Del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa. Después aparecen los órganos de control, y entonces acá aparecen el ente regulador de los servicios públicos de la ciudad, y en general todos los días aparecen multas. Y en general son las multas a las mismas empresas, sea Metrovías. Entonces, si uno quiere, puede ir chusmeando cualquiera de estas, que son multas que en general tienen que ver con incumplimientos vinculados, con Metrovías en general, incumplimientos vinculados a la movilidad en muchos casos, ¿no? A la falta de que no tienen las escaleras mecánicas en funcionamiento, que los ascensores no están funcionando, pero después en otras hay otras sanciones. En general los montos también está bueno que entren para ver lo irrisorio que es, y que además en general terminan siendo multas a infracciones que fueron cometidas por ahí hace 3 años, con lo cual 50.000 pesos, ponele, no sé, entro a cualquiera, no sé si estamos ahí, entremos a la de Metrovías, o sea, la primera que aparece de Metrovías, que es la cuarta. Entonces, acá aparece, tin, tin, tin. Bueno, faltante de matafuego, dice. Este se inicia en el mes de diciembre de 2019, fíjense, por irregularidades en el matafuegos en las estaciones catalinas. Matafuego faltante, según nicho, ubicación, andén central frente al ascensor, en Retiro también, en otro lado más, ta, ta, ta. Bien, entonces te sigue contando. Si vamos hasta el final de todo, es larguísima la resolución. Sancionan a la empresa Metrovías con una multa de pesos, bueno, 370.740 por irregularidades en matafuegos en las estaciones Catalinas y Retiro de la línea E del 2019. Bien. Y así tenemos todos los días. Metrovías, 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 Metrovías. Fíjense, gruesos son de Metrovías, y si no de esta otra empresa que es Solvaires, que esa es de recolección de residuos. Entonces, si uno tiene ganas de ver cuánto hace o no, digamos, el ente, bueno, ahí tenés. Después nos metemos en las disposiciones de la Auditoría General de la Ciudad, en este caso una licitación pública. Comunicados y avisos aparece, y ahí, bueno, hace poco se empezó a implementar esto, sobre todo con eje en los teléfonos celulares, la recuperación de teléfonos. Entonces, cada operativo que hacen para desbaratar, no sé, la venta ilegal de celulares o la reventa a partir de robo de celulares, aparecen ahí. Y después ya empiezan los llamados a concursos, ¿no? Dice llamado a concurso, entonces vos ahí tenés los ministerios, y bueno, en general suelen ser llamados a concurso del Ministerio de Salud, es el que más aparece. Y ahí tenés, bueno, el primero, 2 cargos de médico de planta con especialidad en clínica médica. Entonces, si vamos a seguir el tema salud, bueno, está bueno para ver, che, a quiénes se está concursando, cuáles son los hospitales que se concursa. Bien, fíjense, sigamos bajando, hay un montón vinculados a eso. Un montón, un montón, un montón, un montón. Bueno, aparece la ley 4.786, reparación integral a la víctima de la tragedia de Cromañón. Esto es algo que aparece hoy puntualmente. Pero bueno, libro de actas de la Comisión de Control. Esto está apareciendo ahora, últimamente, hace poco, que es la de calidad atmosférica, programa de monitoreo permanente de contaminantes, octubre de 2023. Entonces acá vamos a ver en los anexos toda la información del estudio que hicieron de calidad atmosférica. Y después nos metemos en un área que es interesante, importante también para lo que es la investigación sobre en dónde está gastando la guita el gobierno de la ciudad, que son las licitaciones. Nosotros acá igual no hicimos una diferenciación, porque también estamos yendo medio rápido, que sería, cuando uno ve cómo fueron
cómo son los procesos, digamos, de otorgamiento de cierta obra o de cierta tarea a un privado, a un tercero. Hay un mecanismo que es el de la licitación pública, en el cual se concursa, se analizan propuestas y todo, y hay otro que es el de contratación directa, y es una diferenciación importante esta, porque la contratación directa ya es, como su nombre lo indica, direccionada, ¿no? Quiero a esta empresa y la elijo a esta empresa, y hay que estudiar el porqué, digamos, ¿no? En general, muchos de los chanchullos que han aparecido en el gobierno tienen que ver aparecen como contrataciones directas, ¿no? Otros no, y son también licitaciones súper truchas, pero también eso uno lo va viendo porque cuando son... Entonces ahí nosotros, en este caso, nos están apareciendo... ¿Se entiende, perdón, la diferencia entre contratación directa y licitación? Sí. Bien. Bueno, es un dato que está bueno tenerlo en cuenta. Entonces, acá tenemos la licitación, entonces decimos licitación pública, vamos a la primera. Ministerio de Hacienda, o sea, te dice qué ministerio es el que está impulsando esta licitación, al lado de una licitación, el número, en este caso, fíjense, de OPS, va. Adquisición de electrodos bipolares, adquisición de silla de ruedas, adquisición de 2 termotanques, todo para OSBA en este caso. Después aparece la lotería, después acá aparecen en el gobierno de la ciudad un montón de cosas vinculadas a licencias, software, todo eso, servicio de instalación de aires acondicionados. Y fíjense que hay una diferencia que me la pasé recién, pero que es importante, que es cuando dice, primero dice Ministerio de Justicia, después dice licitación pública, y después dice preadjudicación. Esto está bueno que lo veamos, porque una cosa es un llamado, otra es una preadjudicación y otra es una adjudicación, ¿no? Una cosa es el llamado, donde yo estoy diciendo, che, quiero, en este caso, no sé, dice provisión de bienes para mejora para el nuevo salón de sorteo de la lotería. Están haciendo el llamado de eso, pero la preadjudicación es cuando ya recibieron las ofertas, las analizaron y se la preadjudican a una, que después la reconfirman en la adjudicación, digamos, ¿no? Pero ya ahí yo voy a saber qué empresa ganó casi. En la preadjudicación yo ya sé qué empresa se quedó con esa licitación pública. Con lo cual está bueno que vayan mirando ese aspecto también. Bueno, y ahí van apareciendo de los distintos ministerios, educación, salud, los trabajos de las escuelas aparecen acá, las reparaciones edilicias. Chau, Andrea. Gracias, qué bueno que te haya servido. Y si seguimos bajando, bien. Aparecen lo que decíamos recién. Una cosa son las licitaciones, otras son las contrataciones directas, y ahí aparecen discriminadas, ¿no? Hay todo un ítem que es contratación directa, y ahí aparecen todas esas. Licitaciones privadas, y después las contrataciones menores, que si no me equivoco, Johnny, decime vos, entiendo que su discriminación como contratación menor implica por los montos que manejan, ¿no? O sea, no tienen un cierto límite en la cantidad de dinero que se va a utilizar en esa licitación o en esa contratación. Bien, después, bueno, todas licitaciones de obra pública, abreviada, todo eso, y después aparecen los edictos oficiales. Hoy no hay subastas, pero si hubiese aparecido un llamado a subasta, también aparece duplicado, porque te hubiese aparecido en algún momento como resolución de, no sé, el Ministerio de Desarrollo Económico, pero además también te aparece como en el ítem subastas. Entonces uno por ahí, si quiere ver, che, a ver, ¿cuáles fueron todas las subastas que hizo? Si uno tiene ganas, no sé, tiene tiempo y dice, quiero ver las subastas que se hicieron en el mes de octubre, y bueno, voy viendo día a día el boletín oficial y directamente me voy al ítem subastas. Todo eso aparece y está discriminado. Entonces ahí tendríamos una forma sencilla y rápida de ver una característica bastante marcada de este gobierno, que es el desprendimiento de tierra pública. Digamos que ahí tienes manera de filtrar la información que necesitas buscar, ¿no? Exactamente. Y bueno, después aparecen oficios judiciales, intimaciones, bueno, información que por ahí tiene menor relevancia para nosotros, pero que bueno, sepan que aparece también ahí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto? Tengo una pregunta. ¿La conformación de empresas y eso como sucede en el Boletín Oficial Nacional, aparece acá también? No. Ajá. Sí, no la conformación, no, efectivamente, no aparecen. En general, No cuando aparece uno busca porque la IGJ es nacional, no hay una IGJ de la ciudad. Digamos, no hay una Inspección General de la Justicia, que es la que otorga o conforma asociaciones civiles y sociedades, no hay una de ciudad.
Claro, la personalidad jurídica es nacional, entonces, o sea, entiendo eso. Claro, no se hizo el traspaso, se tiene que terminar de hacer el traspaso. Estaría buenísimo, te digo, que aparezcan. Sería una información buenísima porque si uno lo va viendo ya... sí aparece a veces como documentación de empresa, pero no aparece la documentación, solo como el anuncio de, bueno, no sé, que tal empresa, no sé, generó tal material, pero no la podés ver, no podés ver cómo está conformada esa empresa, esa información no accedes a partir del boletín oficial, es una pena. Ok, gracias. ¿Alguna consulta más, alguna duda más al respecto sobre este tema? No está muy bien, ¿No? muy bien explicado. Bueno. Bueno, me Tiene alegro. Bueno, un la idea es montón de que cosas un cada montón de boletín. cosas. Más o Tiene menos un el montón de promedio es temas. una hora y media te llevaría a mirar el boletín oficial diariamente y después